Buenos días, tardes o noches. En este video les presentaremos y explicaremos 3 infogramas realizados por nosotros, que son el de la nómina y su estructura, el sindicato y la huelga. Comenzaremos con la nómina. La nómina es la suma de los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, las bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por los servicios que prestaron durante un cierto periodo de tiempo. Esta misma es uno de los documentos más importantes dentro de una empresa, ya que allí se lleva un control de todas las retenciones por ley y adicionales del salario de los empleados, tanto como también sus bonificaciones, deducciones y prestaciones y percepciones. La nómina es una obligación legal para cualquier empresa en México establecida en la Ley Federal del Trabajo, artículo 804, fracción 2. Comenzaremos con el infograma. Lo primero que debe incluir la nómina vendría siendo los datos de la empresa, que viene siendo el logo, que este es opcional, la dirección de la empresa y el código de cuenta de cotización en el que se encuentra el trabajador. Después, abajo deben venir los datos del trabajador, que aquí muestra el tipo de contrato, la categoría, que vendría siendo su puesto, la antigüedad en la empresa y sus demás datos. Después abajo proseguimos con el periodo de liquidación, que este corresponde a dicha nómina que se esté efectuando en ese momento, que podría ser semanal, quincenal o mensual. También aquí debe venir su clave y su método de pago, debe describirse todo esto. Después, en el detalle de las percepciones, son las salariales y extrasalariales que componen la retribución bruta del trabajador, que estas vendrían siendo las horas extra, los aguinaldos, las vacaciones, la prima vacacional, la prima dominical, el séptimo día y su descanso. Después, a un lado, proseguimos con las deducciones, que se practican al salario bruto, bien marcadas por la legislación vigente, bien por otro tipo de deducciones que haya que aplicar a la nómina, como anticipos o embargos. Las deducciones estas pueden ser voluntarias, que responden a cajas de ahorro, cooperativas o sistemas parecidos que pueda tener la empresa, y esta no debe sobrepasar el 30% del salario base. También aquí pueden entrar las deudas contraídas, que ya sean en el Infonavit y el Fonacot. Y por último, las pensiones alimenticias, que estas son impuestas por algún tribunal y especiales para hijos o esposas. Después de esto venimos con el detalle de las bases de cotización, que este es de la nómina junto con el IRPF, que esos vendrían siendo de Hacienda. Después viene el líquido a percibir. La nómina tiene consideración de documento acreditativo del pago de salarios, ya que cierra los pagos pendientes al trabajador para el periodo estipulado. Aquí viene el subtotal, después los descuentos que se le hacen al trabajador y lo del ISR. Y después, al último, viene el total, que vendría lo que se le entrega al trabajador, ya sea físicamente o por medio de un método bancario. Ya por último, viene el lugar de emisión, la firma y sello por la empresa y trabajador. La firma del trabajador no es necesaria si el pago de la nómina se ha realizado a través de medios bancarios que puedan demostrar la percepción salarial por parte del trabajador. Aquí nos dice que no es necesaria, ya que actualmente todo se paga, la mayoría,
se paga por métodos bancarios, ya sea tarjetas, para que sea algo más seguro. Y gracias. Continuaremos con el sindicato. Si has estudiado un poco de historia, sabrás qué fue la Revolución Industrial y cómo fueron los orígenes de trabajo asalariado tal y como ahora lo conocemos. Llegó un momento en que los trabajadores sintieron la necesidad de defender sus derechos y así fue como surgieron los sindicatos. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Todo esto viene redactado en la Ley Federal del Trabajo en el título 7º, capítulo 2, en el cual se declara brevemente que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Lo típico que todos conocemos de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores frente a los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. Los sindicatos tienen carácter de asociaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia. Un sindicato está formado por trabajadores, tienen presencia en las empresas mediante los miembros de los comités de empresa o delegados de personal. Su objetivo principal es la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Este objetivo general se concreta en muchos otros específicos que podemos dividir según los distintos ámbitos de actuación de los sindicatos, que son las empresas, los servicios que ofrecen a los afiliados y la negociación colectiva. De la negociación colectiva surgen los convenios colectivos, que son los que determinan los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en las relaciones laborales. Nuestra Ley Federal de Trabajo, en un artículo 360, nos proporciona su clasificación de los sindicatos de trabajadores según su naturaleza. Gremiales. Estos sindicatos están formados por trabajadores agrupados por su profesión, oficio o especialidad. Un ejemplo muy claro es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Este agrupa a todos los que trabajan como electricistas, es decir, agrupa a los trabajadores por profesión o oficio. De empresa. Está constituido por trabajadores de una misma empresa. Un ejemplo es la empresa Sabritas, que produce botanas en México y cuenta con su sindicato de trabajadores en esta. Industriales. Está constituido por trabajadores que laboren en una o varias empresas de la misma rama industrial. Por ejemplo, el Sindicato de la Industria de Transformación por Estado, que agrupa a empresas del sector industrial, metálico, químico, de fabricantes de productos para la construcción, industrial del papel y cartón y sector automotriz, entre otros. Nacionales de industria. Estos están formados por trabajadores que laboran en empresas de la misma rama industrial ubicadas en varios estados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Construcción, Terraceros, Conexos y similares de México abarca todos los estados de la República Mexicana sin diferencia alguna. La confederación se diferencia de la federación en que la primera, los miembros mantienen altas cotas de autonomía y el poder central está limitado, mientras que en la segunda, los federados renuncian a una parte de sus competencias y el poder central es más fuerte. Y por último, terminamos con huelga. Huelga, Ley Federal del Trabajo, título 8, capítulo 1 y 2. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Esta puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus establecimientos. Debe limitarse al mero acto de la suspensión. La huelga deberá tener por objeto 1. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción,
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. 2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo o el contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. 3. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo o contrato ley en las empresas o establecimientos en que éste hubiese sido violado. 4. Exigir el cumplimiento en las disposiciones legales sobre participación de utilidades. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Una huelga ilícita es 1. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Y 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Tipos de huelga. Según las causas que motivan la huelga, se podría diferenciar entre 1. Huelga laboral, deriva de las causas de la propia relación laboral. 2. Huelga extralaboral, deriva de causas que nada tienen que ver con intereses profesionales. 3. Huelga de solidaridad. Los trabajadores actúan en apoyo de otros trabajadores que se encuentren en conflicto defendiendo un interés actual. Estas son ilegales, salvo que los trabajadores demuestren ante los tribunales que afectan indirectamente a sus intereses profesionales. Según el comportamiento que se lleve a cabo en la huelga, se distingue entre huelga rotatoria, es la que se realiza con la finalidad de afectar a la coordinación de producción de modo sucesivo en las diferentes unidades productivas de una empresa, alternándose sucesivamente en el paro del trabajo. Huelga estratégica, tapón o trombosis es aquella que afecta tan solo de modo directo a la actividad productiva básica de la empresa, pero que paraliza totalmente el proceso productivo. Huelga de celo o reglamento. Consisten en una ejecución minuciosa y siguiendo estrictamente el reglamento de trabajo, por lo que se provoca un retraso en el mismo. Por último, huelga intermitente. Son aquellas que alternan momentos de paro laboral con momentos de normalidad en el trabajo. Su realización podría ser de la siguiente manera: alternancia de 2 horas de trabajo y huelga a lo largo del día, alternancia de días de trabajo y huelga a lo largo de la semana, o alternancia de trabajo y cesación en la actividad durante periodos más amplios.